la ley de Dios, los mandamientos son la voluntad de Dios para nuestra vida. Y que mientras nosotros no estemos dispuestos a sacrificarlo todo para hacer la voluntad de Él, entonces, mis amados, lo que sacrifiquemos no será un sacrificio vivo, así como Él se dio todo por nosotros. Él no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él a medias. Recuerden que cuando vivimos en la voluntad de Dios permanecemos en santidad. ¿Por qué? Porque lo único que daña mi santidad es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. En otras palabras, cuando yo profeso seguir a Jesús, cuando yo me hago llamar cristiano o cristiana, pero vivo transgrediendo la ley de Dios, vivo violando la voluntad de Dios, entonces no permanezco en santidad. ¿Y qué pasa si no permanezco en santidad? Pues la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que si yo muero en esa condición, dice, sin la santidad nadie verá a quién. Nadie verá al Señor. Y saben, mis amados, hay tres cosas que necesitamos vencer para alcanzar esa santidad y vivir conforme a la voluntad de Dios. Primera, el mundo. Segunda, los deseos de la carne. Tercera, el diablo. Si logramos vencer esos tres, hermanos, la victoria sobre el pecado estará garantizada. Primero, los deseos del mundo se interponen a la voluntad de Dios. Si usted mira, todo lo que el mundo ofrece va en contra de los designios y de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque este mundo está dominado, la mayoría de los que viven en este mundo están dominados por un poder que sabemos que es el poder de Satanás. Satanás es el Dios de este siglo y la gente sigue los propósitos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás les ha dicho la misma mentira que le dijo a Adán y a Eva desde el principio. ¿Y cuál fue esa mentira? No vivas en la voluntad de Dios, no vivas de acuerdo a su palabra, no obedezcas el mandamiento de Dios, porque al fin y al cabo, si tú desobedeces, no vas a morir, no vas a morir. ¿Y sabe qué hace el diablo, hermanos? Utiliza el sacrificio de Jesús, utiliza porque él se viste bajo el manto del cristianismo. Cuidado con ese tipo de espiritismo que se ha metido dentro del cristianismo para echar por tierra la ley de Dios. ¿Y cómo lo está haciendo el diablo? Cuando le dice al cristiano, peque, como le dijo a Eva, coma del fruto, sino que van a ser como él, van a ser como dioses. Y saben, esto tiene que ver con el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero antes quiero que miremos lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos ruega, dice, por tanto, hermanos, hermanas, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis en primer lugar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. En otras palabras, que tú dispongas tu cuerpo, tu mente, tu ser como un sacrificio vivo. En otras palabras, lo que Dios te indique que debes sacrificar, que debes de ofrendar para hacer su voluntad. Usted puede decir, Señor, si esto está en contra de lo que tú deseas, de lo que a ti te agrada, lo sacrifico porque quiero agradarte. Y ahí lo termina diciendo, dice, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, y que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Que una verdadera adoración, un verdadero culto, no es solamente ir a cantar y a orar y a leer la Biblia. El verdadero culto que Dios desea va más allá de eso. Es que usted presente su vida,
presente su cuerpo, se disponga mentalmente para ser una vasija en las manos del Señor, para que el Señor destruya, para que el Señor deshaga de tu vida lo que está mal, para que el Señor queme, como en el holocausto, como en el sacrificio, queme la grosura del pecado que todavía habita en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que cuando tú y yo nos presentemos, mis amados, seamos de olor grato delante de la presencia de Dios, porque cuando el Señor me dice haga esto, yo digo, sí, Señor, aquí está tu siervo. Me inclino, me humillo, me entrego, me sacrifico. Cuando el Señor me dice hay que abandonar esto en tu vida, lo sacrifico. Cuando el Señor me dice hay que hacer esto, porque recuerda, hermano, la ley de Dios no solamente tiene que ver con lo que yo debo de dejar. La ley de Dios me exige hacer lo contrario. Vamos a colocar un ejemplo. Cuando veamos el sexto mandamiento dice, no matarás. Escucha, no matarás. En otras palabras, positivamente, eso es negativo. Él dice, no matarás. O sea que no debemos matar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Pero también ese mandamiento tiene una parte positiva. Todos los mandamientos tienen una parte negativa y una parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva del mandamiento? Si el Señor me dice, no matarás, ¿qué me está queriendo decir en sí? Positivamente. ¿Qué me está queriendo decir? Que el Señor quiere que yo preserve mi vida y también preserve la vida de quienes tengo a mi lado. ¿Por qué? Porque cuando yo destruyo mi vida o destruyo la vida de las otras personas o de mi prójimo, estoy violando el sexto mandamiento de la ley de Dios. En otras palabras, el sexto mandamiento de la ley de Dios tiene por objetivo no tanto señalar la muerte como un pecado, sino tiene por objetivo enseñarnos a valorar la vida, enseñarnos a cuidar de nuestro ser, a valorarnos los unos a los otros, hermanos. Pero vamos a mirar dentro del contexto del mandamiento que vamos a estudiar hoy, que es el primer mandamiento. Y la Biblia nos muestra, hermanos, en el versículo 2, que cuando usted no vive de acuerdo a lo que el mundo le brinda, que es lo primero que tenemos que vencer, lo que el mundo piensa, lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo vive, no, queridos, tú y yo, para empezar a vencer el pecado y hacer la voluntad de Dios, debemos dejar de pensar como piensa el mundo. Y saben, queridos, que el mundo tiene un concepto erróneo de Dios. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Y qué dice la gente? Sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero vamos a mirar dentro de unos instantes, hermanos, que el Dios del cual habla la Biblia es totalmente diferente al Dios que el mundo cree. Por eso el mundo no agrada a Dios, aunque creen en Dios. Están adorando a otro Dios diferente, no al Dios de la Biblia. Y ojo, queridos hermanos, quizás, escucha lo que te voy a decir, quizás nos pueda estar pasando a nosotros lo mismo. Cuando usted y yo desconocemos al Dios de la Biblia y no agradamos a Dios como debemos agradarlo, estamos adorando un Dios falso, un Dios que la Biblia no señala. ¿Por qué? Porque no hago lo que a Él le agrada. Y ahorita vamos a mirarlo. Vea lo que dice el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo, hermanos. En otras palabras, no miremos a Dios como lo mira el mundo. No adoremos a Dios como lo adora el mundo. No creamos en Dios como cree el mundo.
¿Cómo llegamos a conocer a ese Dios verdadero de la Biblia? ¿Cómo llegamos a adorar a ese Dios verdadero de la Biblia? ¿Cómo llegamos a honrar a ese Dios verdadero de la Biblia? ¿Cómo llegamos a no tener otro Dios falso? Ah, pues ahí lo dice, hermano. Escucha. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando nuestra mente cambie, ¿y cómo cambia? Ah, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que nos hace perfectos a nosotros en Él? Ah, cuando usted y yo experimentamos la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Su santa ley, su voluntad, el cimiento de su trono, como lo estudiamos en la clase pasada. El cimiento de su trono es su santa ley, porque su ley es la que dicta la justicia en todo el universo. Ahora sí vamos al primer mandamiento y vamos a mirar si en realidad al Dios que adoramos es el Dios de la Biblia. Vamos a mirar, hermanos, si estamos como el mundo o realmente estamos agradando al verdadero Dios. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20 y vamos a mirar qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, donde se encuentra la ley que Dios escribió con su propio dedo. Recuerden que la única parte de la Biblia que Dios escribió con su propio dedo fue la ley, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomios capítulo 5. Y habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí ahora, hermanos, es para nosotros esta palabra. Egipto siempre ha simbolizado, hermanos, en la profecía, Egipto significa incredulidad, significa ateísmo. Estábamos adorando a un Dios falso. No creíamos en Dios. Y el Señor nos sacó de esa ignorancia, nos sacó de la esclavitud del pecado. Y ahora Él quiere ser realmente el Dios de tu vida. ¿Y qué pone en primer lugar para que eso pueda ser una realidad? Para que el Dios que nos sacó y que nos llamó a donde hoy estamos sea realmente el Dios de nuestra vida y nunca nos apartemos de Él. ¿Saben por qué? Porque el diablo no quiere que usted y yo adoremos al verdadero Dios. Por eso, aunque usted lea la Biblia, por eso, aunque usted ya se haya bautizado, por eso, aunque usted cree en el Dios del cielo, Él desea que no le adoremos ni le agrademos como a Dios le gusta. Porque Él sabe que cuando nosotros no adoramos a Dios como a Dios le agrada, cuando no hacemos lo que Él pide, terminamos adorando a otro Dios falso, no al Dios de la Biblia. Pregunto, cuando Adán y Eva decidieron creerle al diablo y no hacer la voluntad de Dios, ¿quién terminó siendo el Dios de sus vidas? ¿Quién? Satanás. Por eso él se convirtió en el Dios de este mundo o en el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque aunque ellos profesaban creer en Dios, finalmente terminaron haciendo la voluntad de ¿quién? La voluntad de Satanás. Ahora sí entienden por qué debemos vencer el mundo. Ah, porque quien se desvía por las cosas del mundo, finalmente se pone en contra de la voluntad del único Dios verdadero. Quien vive en los deseos de la carne, en las concupiscencias de la carne, finalmente los deseos de la carne son enemistad contra el Dios verdadero. Ahorita lo vamos a mirar textualmente, pero vamos a mirar qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué es lo que Dios prohíbe
en primer lugar, para que mi relación con Él nunca se pueda acabar y yo esté conectado con ese único Dios verdadero. ¿Qué pide? Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de ¿quién? Delante de mí. Hermanos, ¿qué cosas del mundo se pueden colocar por encima de Dios? ¿Qué cosas hay en tu vida que prefieres del mundo antes que agradar a Dios? ¿Saben? Esas cosas que puede ser o una persona, quizás puede ser tu hijo o tu hija, quizás puede ser tu esposo o tu esposa, quizás puede ser tu mamá o tu papá. Recuerdo el otro día, terminé de darle estudios a una hermana ya de unos 60 años, 65 años. Y le dije, hermana, es hora de tomar la decisión. ¿Qué espera? Los años se han ido. Al menos entregue el resto de la vida que le queda al Señor. Ya conoce la verdad. Y ella decía, sí, esta es la verdad. Y yo, en realidad, y yo le dije, bueno, y entonces no hay nada que le impida. Llegó y me dijo, sí, primero necesito pedirle permiso a mis hijos. Y dije, Señor, ¿cómo así? ¿Que a sus hijos? Y saben, mis amados, sus hijos, la mayoría no le gustaba el evangelio. ¿Y sabe qué le dijeron a ella? Mamá, no, ya usted que se va a poner a estos años a ponerse, a meterse en esas cosas. ¿Y saben qué prefirió ella, hermanos? Seguir y rechazar la verdad, porque para ellos estaba en primer lugar lo que dijeran sus hijos que lo que Dios ya le había pedido a ella en su corazón. Así que para esta madre, para esta hermana, sus hijos se habían convertido en un Dios, porque ella había colocado a sus hijos por delante de ella. O sea, sus ojos, cuando dice el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es lo que usted coloca delante de sus ojos, lo que usted contempla cada día. Por eso dice que lo que contemplamos, de acuerdo a eso nos transformamos. ¿Qué estamos colocando delante de nosotros? ¿Qué es lo que hay en mi corazón en primer lugar? Y saben, queridos, este mandamiento de una u otra manera me pide que Dios sea quien ocupe siempre el primer lugar en mi vida. El orden de prioridades, Dios debe de estar a la cabeza, hermanos. Dios debe de estar a la cabeza. Vamos a mirar qué dice la palabra en cuanto al mundo. ¿Qué cosas se pueden estar colocando delante de mí que me hagan salir de la voluntad de Dios, que me hagan rechazar a Dios de mi vida? Ay, vea cómo lo dice el apóstol Pablo llorando, hermanos. Vea, vea. Y no sé si es el caso suyo. Y usted esté violando este primer mandamiento porque Dios no permanece ni es lo primero en su vida. Porque anda quizás de esta manera. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3. Ay, vea, y dice que no son poquitos, son muchos los que andan en esa condición. Y ahorita les cuento una anécdota que me pasó hace poquito, hermanos, que me dejó triste, me dejó como el apóstol, llorando, hermanos. Me bajaron lágrimas, literalmente, me dio tanta tristeza. Y ya les comento qué me ocurrió. Dice versículo 18, Filipenses 3:18. Filipenses 3:18 dice, por ahí andan muchos. ¿Cuántos? Muchos. Qué triste, queridos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz. Cuando habla de que son enemigos de la cruz, hermano, es porque Dios no es el Dios de ellos. Hay otras cosas que ocupan a Dios en su corazón. Y vea cuáles son esas cosas, vea. El fin de ellos será perdición. Dios nos libre, hermanos, de profesar ser cristianos y estar perdidos. Porque Cristo, nuestro Dios, no es el motor, el centro de nuestra vida. El fin de ellos será perdición,
Su Dios, ¿qué dice allí? Su Dios es el vientre, hermanos queridos. Su Dios es el vientre. Vivimos en un tiempo de glotonería, de embriaguez. Vivimos en un tiempo donde no nos importa nada. Y muchos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y qué más dice aquí? Ah, queridos, y que solo piensan en lo que, hermanos, solo piensan en lo terrenal. Qué triste, queridos, qué triste. Aman más al mundo que agradar a Dios. Aman más al mundo que agradar a Dios. Porque no les importa su salud, no les importa su vida espiritual, no les importa si a Dios le agrada o a Dios no le agrada. Viven cada día para agradar al mundo y para agradar sus deseos carnales. Tremendo, hermano. Entonces la Biblia me enseña y me pide que debo de tenerlo a Él por encima de cualquier otra cosa. Y tener a Dios por encima de todo es que cuando Él me pida que haga algo para el bien de los demás y yo puedo hacerlo, no puedo negarme porque el Señor lo dice. El Señor lo dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, ¿a quién lo estamos haciendo, hermanos? A mí lo hiciste. Vea lo que dice este otro pasaje del libro de primera. Vamos al libro de primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vea lo que dice allí en base a este primer mandamiento de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Cuando negamos a Dios en nuestra vida, cuando colocamos a otras cosas por encima de Dios. Vea lo que dice Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y saben por qué me daba tristeza, hermanos? No tanto porque no me prestaron el dinero, sino porque yo miro hacia lo que viene. Recuerden, hermanos, viene un nuevo orden mundial y vamos a ser apretados duramente. Y Dios nos está probando ya. Y si en estas pequeñas cosas, hermanos, somos duros para soltar para la obra de Dios, ¿cómo será cuando Dios te pida a ti que seas fiel a sus mandamientos a una costa de perder todos tus bienes? Miles van a apostatar de la fe porque tienen sus corazones que aman más al mundo, aman más sus tesoros, aman más sus riquezas, aman más sus casas, aman más sus cuentas bancarias, aman más lo terrenal que lo celestial. Cuidado, hermanos. Cuidado porque el diablo tiene a miles enredados en esa condición y no están adorando al Dios verdadero. Y vean lo que están haciendo muchos. Por eso el Señor advierte, hermano, hermana, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted coloca algo delante de Dios para agradar al mundo, para agradar a su carne o para agradar a Satanás, Dios no está en su vida, queridos. No está en nuestra vida. Estamos adorando en la iglesia a otro Dios. Cuando usted va a cantar y alabar, está adorando a otro Dios, porque en su vida, lo que está no es Dios. Lo que usted está agradando es al mundo, a su yo, a su carne o al diablo. Cuidado. Vamos a mirar qué termina diciendo. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Y qué va a pasar, hermano, si usted vive en esa condición cuando venga la ley dominical? Cuando venga la prueba que Dios va a permitir a través del nuevo orden mundial que está a la vuelta de la esquina, ¿qué va a pasar? Dice, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué va a suceder, hermanos? Permanecerá para siempre.
¿Por qué no debemos adorar a otros dioses, sino solamente a Dios? ¿Por qué debemos obedecerle a Él? Necesitamos entender, en primer lugar, porque Él es santo. No hay otro, no hay otro santo, no hay otro puro de corazón sino Dios, porque Él es eterno. Cuando vamos al Salmo 92, dice que Él es eterno, desde la eternidad ha existido. Primera de Samuel 2:2 dice que Él es santo y no hay nadie como Él. Todos hemos pecado. El único santo es Dios. Primera de Juan 4:8 dice que debemos adorarlo a Él. Debemos tenerlo en primer lugar a Él porque Dios es amor. Nadie puede amar si Dios no habita en su vida y en su corazón. Dios es Dios, hermanos, porque no hay otro ser creado, no hay otro Dios falso que sea omnipotente. ¿Y qué significa la palabra omnipotente? Que Él todo lo puede, como dice Apocalipsis 19:6. Él es omnipotente, Él todo lo puede, Él es todopoderoso. No hay nadie quien tenga ese atributo. Y estos atributos, hermanos, que estoy diciendo son atributos de Dios. Dios es el único ser santo. Él es el único eterno, tiene vida en sí mismo, no ha tenido ni principio ni fin. Él es amor, Él no tiene amor, Él es amor. Él es omnipotente, Él todo lo puede, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Hebreos 4:13 dice que no hay nada oculto delante de su presencia. El Salmo 139 dice que a donde usted vaya, a lo más alto, a lo más profundo, no podremos escaparnos de la presencia de Dios, porque Él es omnisciente y omnipresente, como lo dice el Salmo 139:7. Y por último, Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como lo dice Malaquías 3:6. Él es inmutable. Pregunto, ¿habrá alguien que posea estos atributos? Nadie, hermano. Por eso, nadie más puede ser Dios en tu vida y en mi vida. Y cuando yo sé que eso solo le pertenece al Dios verdadero, al Dios de los cielos y de la tierra, al Dios creador, hermano, no queda más que darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. No queda más que adorarlo a Él. Vea lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 377. Escucha. Un ídolo o un dios es algo que los seres humanos aman y confían en él, en lugar de amar y confiar en Dios su hacedor. Pregunto, cuando usted está en dificultades, ¿en quién realmente confía? Si usted se desespera, si usted se angustia, si usted se estresa, no confía en el Dios del cielo. Su Dios es otro Dios. Porque el que está pasando por un momento difícil, cuando viene la prueba, ese busca a Dios. Ese se arrodilla, ese descarga, dice, echa todas sus ansiedades porque sabe que Dios tiene cuidado de quién. Porque sabe que Dios tiene cuidado de él, como lo dice en el libro de Primera de Pedro 5:7. Cualquier cosa que divida los afectos o quite del alma el amor supremo a Dios, o se interponga para impedir una ilimitada confianza y total dependencia de Dios, asume el carácter y toma la forma de ídolo en el templo del alma. En otras palabras, todo lo que me separe de Dios de una o de otra manera, que no permita que yo haga su voluntad en mi vida, es un Dios que se ha incrustado en tu mente y en tu corazón. Tremendo, hermanos, tremendo. Y vea lo que dice esta matutina de 8 de junio a fin de conocerle. Escucha, este me pareció tremendo. Debemos vaciarnos del yo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Por qué? Debemos vaciarnos del yo
a fin de dar lugar para Jesús. Pero son muchos los que tienen su corazón tan lleno de ídolos que no tienen lugar para el Redentor del mundo. Nos levantamos, oramos y quizás hacemos el culto, los que hacen el culto. Pero luego Jesús desaparece de nuestra vista, porque solo nos centramos en lo terrenal. Parece que a Jesús lo dejáramos allá en el cuarto donde hacemos el estudio, o lo dejáramos allá en el templo donde vamos a los sábados a adorar. ¿Y saben cómo les compruebo eso, hermanos? Porque vivimos más como el mundo vive que como Dios quiere que vivamos. Y esa no era la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no vivía para Cristo solo cuando iba al templo o cuando hacía su culto personal. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir cada día, el vivir era ¿quién? Cristo. Y por eso él no le tenía miedo a la muerte, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Y cómo él venció los deseos de la carne? Viviendo cada día para Cristo, porque cuando usted va a Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino ahora vive ¿quién? Cristo. Y lo que antes hacía en la carne, los deseos de la carne, ahora ya no, porque ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Escucha lo que dice este último párrafo, dice, enfocan sus pensamientos y sus afectos en sus negocios, en su posición, en su familia, se aferran a sus opiniones y modos de proceder y los acarician como a ídolos en el alma. Debemos vaciarnos del yo o el Dios de este mundo y de tu corazón será el Dios de tu vida, hermanos. Tremendo. Muchos dicen no. Sí, el Señor lo dice así, pero terminan haciendo lo contrario. ¿Cuántos años llevamos, hermanos? Quizás sabiendo que el mal genio, que las malas palabras, que el resentimiento, que el orgullo es pecado delante de Dios. Pregunto, ¿Dios ya es el Dios de tu vida por encima de todas esas cosas? ¿Ya todo eso ha muerto en nuestra vida porque ahora Dios es el que reina? Y donde Dios reina no hay mal genio, donde Dios reina no hay venganza, donde Dios reina no hay orgullo, donde Dios reina no hay resentimiento, donde Dios reina hay perdón, donde Dios reina, el que era antes iracundo se vuelve manso y humilde de corazón. Pues hermanos, si Dios realmente está delante de tu presencia, tu vida ahora debe ser una vida diferente. De lo contrario, no es Dios quien está delante de ti. Cuando tú permites que ese deseo de la carne, de la ira, se apodere de tu mente, recuerda que no es Dios quien está delante de ti. Y quiero ir cerrando con lo que dice aquí. Vamos al libro de Mateo capítulo 10. Vea lo que dice allí. Ahora sí vamos a comprender las palabras que están escritas aquí en Mateo capítulo 10. No es que sea malo amar a la familia. No es que sea malo amar a nuestros hijos. No es que sea malo amar a nuestra esposa o a nuestro esposo. No es que sea malo tener negocios. El problema es lo que venimos hablando y el ejemplo que les coloqué. El problema es que cuando Dios te pide que hagas algo, que abandones algo para agradarlo a Él, tú coloques eso por encima de Dios. Ahí es donde está el problema. Y voy a comprobárselo con Mateo 10. Mateo capítulo 10. Muchos hermanos están viviendo en sus hogares en el pecado, están permitiendo, yo conozco muchos que permiten el pecado aún de sus hijos en los hogares. Y sus hijos se han convertido en el Dios de ellos porque prefieren echar por tierra los principios que reprender el pecado de sus hijos. Nos pasa como Aarón con sus hijos, prefirió que sus hijos murieran quemados por el poder de Dios que reprender el pecado de ellos, hermanos. Cuando usted lee la historia de Nadab y Abiud, ¿saben por qué murieron los hijos de él?
porque él no los reprendió de sus pecados. Prefirió rebajar las normas y darle la rienda suelta a sus hijos. Y eso significa violar el primer mandamiento de la ley de Dios. Vea lo que dice Mateo capítulo 10, versículo, y aquí es donde el Señor nos da a entender por qué Él dice que no ha venido a traer paz a esta tierra. Dice, no penséis, versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. ¿Cómo así? ¿Por qué? Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre, escucha, primer mandamiento, no pongamos ni a padre, ni a madre, ni a hijo, ni a nadie delante del Señor. Él debe estar en primer lugar en tu vida, hermano, hermana. El resto debe ocupar un segundo lugar, porque dice, el que ama más a padre o a madre o a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Tremendo, mis amados. Tremendo. Saben, queridos, que muchos van a apostatar en estos últimos días. Muchos van a apostatar, hermanos. Muchos van a apostatar y familias enteras se perderán precisamente por la violación de este mandamiento, porque muchos están colocando sus bienes, muchos están colocando su familia, muchos están colocando sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Y cuando yo vivo esa experiencia, Dios no es el Dios de la Biblia. Dios no es el Dios al que yo realmente debo de adorar. Por eso termino diciéndote, como dice Efesios 5:10, comprueba, hermano, hermana, comprueba qué es lo que le agrada a Dios. Cuando usted vive esa experiencia cada día, ¿será que lo que yo estoy haciendo agrada a Dios? Por eso Efesios 5:10 lo dice, comprobando lo que agrada al Señor. Cuando usted vive esa experiencia, queridos, entonces usted vive una adoración verdadera porque adora a Dios como a Dios le agrada. Usted sirve a Dios con todo su ser, con alegría, con sus talentos, con sus capacidades, con sus recursos, con su tiempo, porque sabe que Él lo merece todo, que no hay nadie más grande que Él, no hay nadie más poderoso que Él, y que todo se lo debo a Él. Cuando usted logra entender y darle el primer lugar a Dios, usted va a amar a Dios por encima de todo. Usted va a obedecer a Dios por encima de todo. Usted va a temer a Dios, aun cuando se encuentre solo o sola, sabe que Dios está mirándola, porque Él es omnipresente. ¿Y saben qué es lo más lindo, lo último? Usted y yo nos vamos a deleitar en Dios. Cuando usted haga algo para Dios, lo va a hacer con una delicia, porque sabe que a Dios le agrada y vive para agradar al único Dios verdadero. ¿Saben, hermanos? Termino con ese párrafo para orar. Testimonios para ministros, página 434. Y medita en esto, que por eso lo dejé de último. Escucha. Ninguna desgracia es tan grande como para convertirse en adorador de un Dios falso. Cuando se permite que los afectos que Dios reclama solo para Él se dirijan a los objetos terrenales, a una mujer, a un hombre o a cualquier cosa terrenal, Dios es reemplazado por el objeto que encadena los sentidos y los afectos y finalmente va rumbo a la perdición. Tremendo, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que no haya otro Dios, sino el Dios de la Biblia, el Dios que quiere que hagamos su voluntad en nuestras vidas, que Él sea lo primero en nosotros cada día. Y no solamente al levantarnos, sino durante el día tú te preguntes, Señor, ¿esto te agrada?
Voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto, voy a vestirme de esta manera, Señor, ¿esto te agrada? Voy a oír esto, Señor, ¿esto te agrada? Voy a comer esto, Señor, ¿esto te agrada? Para que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Esa es la experiencia de tener a Dios durante el día delante de mí, porque Él camina conmigo. Cuando Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es porque necesitamos caminar cada día delante de su presencia. Y la única manera es dándole el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón.